imposible, creo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito el nombre de Dios. Amén, amén. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermano, a cada uno. Amén. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Mateo. Mateo capítulo 12. Señor. Amén. Mateo capítulo 12 en el versículo 34 al 37. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Leemos la palabra honrando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre nuevo revelado de nuestro Dios, Abraham. Amén, amén. Amén. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, pero bajo su nombre nuevo, Señor. En esta maravillosa tarde, Padre, yo vengo delante de tu dulce presencia, Señor, en la cual, Señor amado, permanecemos, Señor, constantemente y permanentemente, Padre. Es, Señor amado, inseparable. No podemos separarnos de tu presencia, Señor, porque usted ha descendido, Señor, Dios de la gloria. Usted ha descendido, Señor, para hacer morada, Señor, en su pueblo, Padre. Y en esta preciosa tarde, Señor, yo vengo bendiciendo la palabra y vengo ungiendo la palabra para la hora, Señor. Señor Dios Todopoderoso, permite, Padre, que el hombre pueda hacerse a un lado completamente. Que sea, Señor amado, su propio ser, el pilar de fuego, grande, fuerte, que descendió allá en el 63, Señor, tomando completo control, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Y sabemos que este ángel fuerte, sabemos, Señor, que este ángel robusto, el más robusto, oh Señor, Él está manifestándose a través de carne humana, Padre. Porque sabemos, entendemos que esos son los modos de Dios. Entendemos que son los modos del Dios eterno. Oh Señor, en las diferentes dispensaciones usted se ha manifestado a través de carne humana, Padre. Ha sido llamado, comprobado, ha sido vindicado y reivindicado, Padre. Así, Señor, que estamos en esta tarde llenos de gozo en nuestras almas, sabiendo, Señor, oh Padre, sabiendo, Señor, que usted se ha hecho presente, que se ha hecho manifiesto, Señor, en nuestros medios, Padre Celestial. Vez tras vez se ha hecho manifiesto. Yo bendigo su palabra en esta noche, Señor. Padre, ven ungiendo la escritura, el plan de fuego sea abriendo, Señor, toda esta vez, Padre. Oh Señor, es mi petición, Señor, en esta hora. Que sea un claro entendimiento, Señor amado. Un claro comprendimiento, Señor, de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, aquí en este lugar y allá donde vayan a escuchar la grabación, Señor, se torne en un claro entendimiento, Padre Celestial, porque esa es su demanda, Señor. Esa es la demanda de la hora. Que el elegido pueda tener un claro entendimiento de las Escrituras, Señor. Gracias, Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra son suyas, Señor. En su nombre nuevo que usted ha revelado a través de los truenos. En los truenos, Señor. Bravo. Amén, Señor.
Pueden sentarse, hermano. Pueden tomar asiento. Hemos estado disfrutando bastante de estos cultitos, hermano. Yo creo que todos hemos estado disfrutando de estos cultos. Hemos estado gozándonos en estos cultitos. Estas son las clases de culto que el Señor nos ha provisto en esta hora. Creo que ha sido algo muy maravilloso, porque nos dábamos cuenta que Él había dicho que sería de esta manera, en simplicidad, en sencillez, en la última hora, en que estos truenos serían destapados completamente. Y esa es la unción de la hora. La unción de la hora. ¿Cuál es la unción de la hora? Es la unción del águila. Es la unción, ya no es la unción del buey, no es la unción del león, no es la unción del hombre. Ese fue Lutero. Pero esta es la unción del águila. Así que, hermano, sin lugar a dudas, hay un pueblo ungido hoy sobre la tierra. Hay un pueblo ungido, hermano, con esta gloriosa unción del águila. Y es por eso, hermano, que hay una pequeña manada en un determinado lugar. Hay otra pequeña manada en otro determinado lugar. Y así por el mundo entero. Hay pequeñas manadas ungidas con la palabra de la hora, con la unción de los truenos. Y esto confunde a la gente. ¿Por qué, hermano? Porque tiene que ser así. Hemos entendido, hermano, que tiene que ser de esa manera. Porque en todas las edades pasadas o en las dispensaciones pasadas, Dios lo ha hecho de la misma manera. Entonces tiene que volverlo a hacer en esta última hora. Porque es la forma de Él hacerlo, le place a Él hacerlo así. Entonces nos damos cuenta, hermano, de que hoy las escrituras han venido a ser escrituras abiertas para nosotros. Gracias, Señor. Han venido a ser, hermano, una lectura, no simplemente algo histórico de la Biblia, sino que tenemos la parte viva de la palabra, porque el Espíritu se ha hecho presente como Él lo prometió y nos ha abierto la palabra. Y nosotros tenemos que aprovechar ese abrir de la palabra. Así como cuando aquel ángel bajaba una vez al año, dice la Biblia. ¿Recuerdan la Biblia en el Evangelio de San Juan? Dice que un ángel bajaba una vez al año a remover las aguas. Una vez al año. Y el primer enfermo que se lanzaba al agua era sanado. Solo el primero. Y eso era una vez al año. Y dice la Biblia que todos estaban atentos, todos los enfermos. Paralíticos, cojos, ciegos, sordos, mudos, todos los enfermos estaban, dice, atentos al mover el agua. Ellos no miraban al ángel, pero miraban el mover del agua. Cuando el agua se movía es porque el ángel estaba moviendo el agua. Entonces, hermano, se puede usted imaginar personas enfermas de años y años. Con qué ansiedad estaban ellos esperando el mover de esa agua. Entonces así, hermano, debe estar la simiente elegida hoy, en expectativa del mover del agua, porque ese ángel ha descendido y está removiendo el agua, está rebatiendo el agua. Entonces a nosotros nos conviene estar en expectativa y no dejar pasar nada por alto. Nada, en expectativa del movimiento del agua. Hoy no es una vez al año. En cada servicio el ángel baja para remover la agua de la palabra. Y aquel que está dentro y lo capta, recibió la bendición en el alma. Entonces, es lo mismo, hermano. Todos fueron tipos y figuras en las escrituras, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, de las cosas venideras para la última hora que estamos nosotros. Estas escrituras que estamos leyendo, si ustedes se fijan, hay una similitud a la escritura del servicio pasado. Porque aquí estamos leyendo que dice la escritura, generación de víboras. ¿Quién era el hombre que le estaba diciendo esto y a quiénes? ¿Quién era el hombre que decía esto en el culto pasado? ¿Recuerdan? Ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el hombre que se entró en la escena y dice que cuando miraba que corrían muchos fariseos y escribas, corrían, dice, al bautismo de Juan. Amén, amén, amén. Qué cosa más extraña, que los fariseos
y los saduceos, los cuales no querían nada con la palabra, estaban corriendo al bautismo de Juan. Pero aquí en estas escrituras que estamos leyendo, no es Juan. En estas escrituras, si ustedes se fijan, es el propio Maestro, el Señor Jesús, está diciéndole ahora a esta gente, generación de víboras. Primero fue Juan el Bautista. Miren, no es coincidencia, no es casualidad que ellos están repitiendo las mismas palabras. Si lo revisamos, solo para revisarlo un poquito, en Mateo 3, que fueron las escrituras pasadas que leímos, en Mateo 3, capítulo 7, dice que al ver él, este era Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Oiga cómo les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Este era Juan el Bautista. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Dijimos, cuando él les dice generación de víboras, él les estaba diciendo generación, descendencia de Caín. Generación descendiente de Caín. Él estaba diciendo las simientes de la serpiente. Generación de víbora. Le estaba diciendo a él, simientes de la serpiente. ¿A quién le estaba diciendo? A la gente santa. A la gente, hermano, que realmente calificaba ante el ojo humano. Entonces, él estaba diciendo esto y en el verso 9 les dijo, no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Explicamos la vez pasada, en el culto pasado, que estas palabras, esta gente no las habían declarado. Pero antes que ellos declararan que eran hijos de Abraham, un profeta llamado Juan el Bautista les dice, no piensen dentro de ustedes decir que son hijos de Abraham. ¿Ves? O sea, era la palabra discerniendo lo que estaba por dentro de ellos. Ellos nunca habían declarado eso hasta en el Evangelio de San Juan. Ellos dijeron, nosotros somos hijos de nuestro padre. Un padre tenemos que es Abraham. Se lo dijeron ellos al propio maestro. Pero mientras tanto ellos nunca habían declarado eso. Y aquí Juan el Bautista se le anticipa. Porque era el espíritu de Elías en Juan. El espíritu de Cristo discerniendo los pensamientos de la gente religiosa. Entonces, hermano, si había un espíritu allá discerniendo los pensamientos y las intenciones de espíritus religiosos, tiene que haber un espíritu hoy, el mismo espíritu, no otro, el mismo espíritu de Cristo, discerniendo los pensamientos y las intenciones del religioso de hoy. Tiene que haber. Entonces, solo para hacer un pequeño recordatorio de lo que hablamos la vez pasada, pero ahora retornando a Mateo capítulo 12, encontramos que la misma declaración que hizo Juan el Bautista, la misma declaración le hace Jesús. El Señor Jesucristo le dijo las mismas palabras y un poquito más. Él le dice, generación de víboras. Este ya no es Juan el Bautista, aquí en Mateo 12. Esto es el Señor Jesucristo. Le está diciendo simientes de la serpiente. Y les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué creen ustedes, hermano, que le estaba diciendo el maestro? ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno? Primero les dice de entrada, generación de víboras, simiente de la serpiente, descendencia de Caín. Le está diciendo lo mismo que le dijo Juan. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué era lo bueno que ellos no podían hablar? ¿O qué es lo bueno, hermano, que un hombre puede hablar? Espiritualmente, hermano, lo que Jesús les está diciendo, ¿cómo ustedes pueden hablar la palabra de Dios original cuando ustedes son malos? Y malo no significa ser un hombre malo por encima. Malo significa ser incrédulo.
Entonces lo que él estaba diciendo, ¿cómo ustedes pueden hablar la palabra de Dios si ustedes son simientes de la serpiente? Amén, amén, amén. ¿Cómo ustedes pueden captar? ¿Cómo ustedes pueden gozarse y recibir la palabra del Señor si ustedes son simiente contrarias? Eso le está diciendo. Miren cómo se lo dice él allí en orden. Generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno? No hay nada bueno porque estamos hablando de Dios mismo hablando en carne humana. Así que no está hablando de cosas naturales. Él está hablando de cosas sobrenaturales. Él está hablando de un orden espiritual, meramente espiritual. Y lo único bueno que hay es la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Entonces, ¿cómo pueden hablar lo bueno? ¿Cómo pueden ustedes afirmar la palabra de Dios? Ustedes no pueden, le está diciendo. ¿Y a quién le está diciendo? A líderes religiosos. Amén. A hombres santos. Hombres, hermanos, que daban buen testimonio. A esa clase de hombres. Entonces, lo captan, hermano. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno? ¿Lo bueno qué cosa es? La palabra revelada para la hora. Miren, la palabra estaba siendo revelada allí mismo. Y la palabra estaba en carne humana. Y ellos, hermano, estaban rechazándolo y queriéndolo matar. Jamás ellos podían, hermano, recibir la palabra en carne humana. No lo podían recibir. Por lo tanto, el maestro dice, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno? Lo bueno está aquí, le dice, la palabra en carne. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno si son malos? Cuando dice son malos, esos hombres no eran gente mal portada. Esos hombres no eran malos con sus vecinos. Esos hombres no eran malos con sus hermanos religiosos, no. Pero la maldad que estaban en ellos, que eran incrédulos a la palabra revelada en carne humana. Amén, amén. Esa era la maldad. Señor, amén, amén. Entonces, si eso es lo que él estaba diciendo a aquellos religiosos allá, eso es lo mismo que él les está diciendo a los religiosos hoy. Exactamente lo mismo. ¿Cómo pueden esta gente de hoy hablar lo bueno siendo malos? Y no estamos diciendo que ellos son malas personas como hombres. Como hombres y mujeres, muchos de ellos no son malas personas, por así decirlo. Pero, ¿cómo pueden hablar lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de hoy? 7 truenos emitieron su voz. La palabra completamente revelada ha venido a la tierra. ¿Y cómo esta gente puede hablar lo bueno siendo malos por dentro? O sea, son simiente contraria. No pueden ellos hablar lo bueno, la palabra. No pueden. Entonces les dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Qué tremenda declaración. Aquí un chorro de predicadores comienza a decir que eran malos. Y luego dice que no eran buenos. Hablándolo en un orden natural. Y Jesús no le estaba hablando de un orden natural. No, Señor. Él está hablando de cosas profundas. Él está hablando, hermano, de las profundidades de la palabra ungida para la hora. De eso es que él estaba hablando. Porque la palabra ungida estaba allí presente. ¿Cómo pueden ustedes, dice, hablar lo bueno siendo malos? Entonces yo pregunto hoy, ¿cómo la gente hoy y gente dentro del mismo mensaje, cómo ellos pueden hablar lo bueno? Ellos pueden decir, espérese un momento, hermano, pero nosotros no somos mal hablados. Nosotros no hablamos malas palabras. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de malas palabras o de buenas palabras o de un mal vocabulario o de un buen vocabulario. Estamos hablando de hablar lo bueno que dijo Jesús allí. Y lo único bueno es la palabra revelada para la hora. ¿Cuál es la palabra revelada? La palabra revelada nos vino en 7 truenos. ¿Y cómo esta gente puede hablar lo bueno siendo simiente contraria? Miren qué cosa. Es algo fuerte. Es fuerte. Es fuerte, pero es exactamente la verdad. Precisamente para eso se hizo presente la palabra en carne en un hombre llamado Jesús. Para que aquellos hombres que realmente eran simiente contraria sacaran a luz lo que ellos eran. Mientras la palabra no se hacía presente, ellos eran los buenos, ellos eran los santos, ellos eran los instrumentos de Dios en aquella hora. Mientras la palabra no se había hecho presente en carne humana.
Pero la palabra, la luz pegó y para que se manifestaran las tinieblas. Y eso eran ellos. Entonces, lo mismo es en el tiempo presente. Hasta que la palabra se nos hizo presente y está presente hoy. La palabra vino y está aquí presente en la forma de 7 truenos. Pero cuando ella se hace presente, entonces las tinieblas se manifiestan. ¿Cómo esta gente de hoy puede hablar lo bueno siendo malos? ¿Entienden? Amén. ¿Por qué es que esta gente no puede hablar lo bueno? ¿Qué es lo bueno? 7 truenos. ¿Por qué no pueden hablar lo bueno? Porque son malos. No como personas. Es cuestión de simiente. Es cuestión de predestinación. Es cuestión de elección divina. Es cuestión de que Dios, el Padre, los miró desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, el maestro aquí les está pegando una tremenda exhortada con todo lo que él tenía. De entrada, de generación de víboras, simientes de la serpiente. ¿Cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Es una simiente contraria, hermano, no puede recibir los truenos. En plenitud, me refiero en plenitud. Una simiente contraria no puede recibir los truenos en plenitud. Es imposible. Ellos pueden caminar hasta cierto punto. Miren, en los días de Juan, corrieron al bautismo de Juan. Simientes contrarias, corrieron al bautismo de Juan. Pero aquel espíritu que estaba en carne humana en Juan, les dice, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? ¿Recuerdan la aplicación espiritual ahí, hermano? Preciosa, exacto, el espíritu es perfecto. Ellos estaban corriendo al bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento. Ese era el mensaje de la hora de Juan. Aparte de que fue el precursor de la primera venida. Pero eso se repitió en otros días. Hoy, exactamente, cuando la gente está corriendo a los bautismos en agua, están corriendo a bautizarse y en el nombre del Señor Jesucristo. Porque esa es parte de la fachada, es parte, hermano, de la cubierta. Están corriendo a bautizarse cuando ya la dispensación cambió. Cuando ya hay una dispensación nueva. Y Juan les dijo, ¿quién enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Estaban tratando de escapar de la ira venidera, mas sin embargo eran simientes contrarias. ¿No lo pueden ver hoy ustedes, hermanos? Simientes contrarias a la palabra original, corriendo a los bautismos en agua. Es lo mismo. Simientes contrarias. ¿Por qué son contrarias? Porque rechazan la luz de la hora. Por eso son contrarias. Entonces, el Señor Jesús les dice aquí, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es la abundancia del corazón? ¿Cuál era la abundancia del corazón de ellos allá? O sea, hermano, el corazón de ellos tenían algo en su corazón. Ellos tenían, hermano, una simiente puesta allí en sus corazones. Ellos tenían una simiente puesta allí en sus almas. Y ellos estaban hablando de la abundancia de su corazón. Estaban hablando, hermanos, de lo que ellos realmente eran originalmente. Y por ese motivo ellos no podían hablar lo bueno, la palabra. No podían. Jesús les dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya, amén, amén. El hombre bueno, miren el verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Capten esa palabra, esa declaración del maestro, el hombre bueno. Y es que hay hombre bueno. ¿Qué dicen ustedes? Ahí el Señor dice, el hombre bueno. Pero cuando él se encuentra con el joven rico, le dice, no hay nadie bueno. ¿Y cómo hacemos entonces? El propio Señor dice las dos declaraciones. Aquí dice, el hombre bueno del tesoro de su corazón, dice, saca lo que tiene.
Y cuando se encuentra con el joven rico, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le dice al joven rico, no hay nadie bueno, solo Dios. Y entonces se contradice la palabra. No, no se puede contradecir. Pero claramente la letra dice, por un lado, que hay un hombre bueno, que existe el hombre bueno, y por otro lado dice que no hay hombre bueno. ¿Cómo hacemos? Gloria a Dios. Porque esa es la palabra. Por sí sola ya está declarando eso. Así es. Entonces aquí él le dice, el hombre bueno es del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Cuando dice el hombre bueno, no se refiere al hombre natural, no se refiere al ser humano. No, Señor. Se refiere al hombre interior, se refiere al alma. No existe hombre bueno, bueno solo Dios. Pero los hombres que están en máscara humana, los que están por dentro, allí existe hombre bueno y hombre malo. Ambos están en carne humana. Hombre bueno y hombre malo. Entonces, no existe hombre bueno porque dice el Señor, no hay nadie bueno, solo Dios. Amén, amén, amén. Pero aquí está diciendo, el hombre bueno se refiere al hombre interior. Se refiere al alma que es palabra. De eso está hablando. El hombre interior, ¿de dónde salió este hombre interior? ¿De dónde salió? ¿Por qué dice el hombre bueno? Nosotros realmente no somos este cuerpo. Somos lo que somos por dentro, en el alma. Entonces él está apuntando hacia esa alma. Y él dice, el hombre bueno. ¿De dónde salió este hombre bueno? Salió de Dios. Aleluya. Por eso es que no puede ser malo. Amén. ¿De dónde nos sacó él, hermano? Miremos de dónde nos sacó. Efesios 1. Luego regresamos a Mateo. Para que recordemos de dónde fue que él realmente nos sacó. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, oiga lo que dice Pablo. Dice, según nos escogió en él. Oiga. ¿En quién nos escogió? En él. Gloria a Dios. Miren, no nos escogió, hermano, de la iglesia. No nos escogió de la denominación. No nos escogió de nuestros padres terrenales. Dice que nos escogió en él. Si nos escogió en él, ¿dónde estábamos nosotros? En él. En él, salimos de él. Y ese hombre que salió de él, esa mujer que salió de él, esa alma, mejor dicho, porque el alma no tiene sexo, no es ni varón ni mujer, pero ese hombre que salió de él, a ese hombre se refiere. El hombre bueno, de su buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Él está hablando, hermanos, del alma predestinada de Dios. Porque aquí Pablo dice, según nos escogió en él. Nosotros estábamos en él y estando en él, allí nos escogió estando en él. No este cuerpo, el alma. Él nos dice, según nos escogió en él. Si nos escogió en él, salimos de él. Entonces, ¿qué somos? Parte de él. ¿Cómo podemos ser hombres malos? No podemos. No podemos ser hombres malos. Me refiero incrédulos. A eso me refiero. No podemos ser incrédulos porque a eso es que se refiere. El hombre malo es el incrédulo. Entre esos hombres malos habían hombres que humanamente eran buenas personas. Pero él les dijo a todo esto, el hombre malo, el hombre interior, aquel que no fue escogido en Dios. Aleluya, amén, amén. A ese se refiere. Entonces, hermano, aquí en Efesios 4, 1:4, dice, según, dice Pablo, nos escogió en él. Miren qué profundidad da esa palabra de Pablo. Según nos escogió en él. ¿Cómo nos podemos perder cuando nos escogió en él? ¿Acaso Dios se puede perder? No se puede perder. Si Dios no se puede perder, nosotros no nos podemos perder. Porque salimos de él y somos parte de él. Señor, amén, amén. Porque nos escogió, dice, en él. Ahora, ¿cuándo nos escogió en él?
Mire, según nos escogió en Él Aleluya. antes de la fundación del mundo. No existía mundo, no existía nada y nosotros ya estábamos en Él. Amén. Amén. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Sí. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, oiga, santos y sin mancha delante de Dios. Alabanza, Santo. Es que no hay ni manchas en el verdadero creyente. Es que no hay ni manchas, hermano, en nosotros. Aleluya. Si captamos las profundidades de esta palabra, eso nos haría, hermano, crecer. Bendito Dios. Eso nos haría entender realmente, hermano, lo que nosotros somos. Yes. Dejaríamos de estarnos viendo a nosotros en la carne. Porque esa es la herramienta del enemigo, que te enfoques en tu carne. Pero aquí la palabra me está diciendo que no, me enfoque en quién soy realmente. Bendito Dios. Amén. Amén. Aleluya. Regresamos a Mateo entonces 12. En Mateo 12, 35. Jesús les dice, el hombre bueno es del buen tesoro. Ahora, del buen tesoro. ¿Qué es un tesoro? Algo apreciado. Aleluya. Pero aquí dice del buen tesoro. ¿Cómo dice? El hombre bueno del buen tesoro del corazón. Amén. Oiga, del buen tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? La palabra predestinada. La palabra predestinada que Él colocó en el corazón. Amén, amén, amén. Él lo hizo. Amén, amén, amén. Él puso la palabra predestinada en el hombre bueno. Sí. En aquel hombre que salió de Él, que fue escogido en Él. Entonces dice, el hombre bueno del buen tesoro, no hay otro tesoro bueno más que la palabra revelada, ungida para la hora. Es un tesoro, es lo más valioso que hay. Gloria a Dios. Y sin embargo muchas veces actuamos como que no fuera lo más valioso. Decimos amén y todo, pero a veces actuamos como que no fuera lo más valioso que tenemos. Porque Él lo compara con un tesoro, el buen tesoro, que está ese en su corazón. Oiga, ¿dónde puso ese tesoro? La palabra, en el corazón. ¿Cómo un hombre puede decir que tiene el tesoro más grande, más valioso en su corazón y luego proceder como que no es nada de valor? No, no puede ser. No puede ser. Entonces, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca esas buenas cosas. Cuando dice buenas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosa sale del tesoro de su corazón? Saca esas buenas cosas. ¿Qué es lo bueno? La palabra. Amén, amén, amén. Entonces, ¿cómo esta gente siendo malos, o sea, simiente contraria, van a sacar lo bueno? La palabra. No pueden. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sencillamente Gracias, no pueden. Señor. Y esto no es algo que nosotros aquí lo estamos inventando. Jesús se los dijo a ellos de frente. Amén, amén, amén. ¿Cómo ustedes siendo malos van a hablar lo bueno? Dice. ¿Cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Y todavía porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, la palabra que está predestinada, saca cosas buenas, la palabra. Claro. ¿Ve? Precioso. Mire qué tremendo. Sin embargo, nos habían enseñado que eso era hablar bien, malas palabras, o hablar buenas palabras bonitas, o hablar malas palabras, o hablar con educación. Nos habían enseñado eso. Pero no está hablando de eso el maestro, no, Señor. Él está hablando de la única cosa buena que hay en la palabra. ¿Y cuál palabra? Porque todo el mundo en cualquier religión habla de la palabra, supuestamente. Pero es la palabra ungida para la hora. O sea, los truenos. O sea, poder afirmar el nombre nuevo de Él. Porque ese nombre nuevo sale de los truenos. Así es. Amén, amén, Señor. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Amén, amén, Señor. ¿Cómo? No se puede. Grande eres tú, Padre amado. Entonces, ahora va con el hombre malo y dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí está. El hombre malo, ¿a quién se lo está diciendo? A simiente de la serpiente, a una generación de víboras. El hombre malo del mal tesoro, miren, es lo contrario. Ellos tienen un tesoro,
pero malos en sus corazones. Son muy religiosos y pueden llegar a ser como personas muy buenas personas. Pero el tesoro que tienen ellos en sus corazones es un tesoro malo. Y con razón no pueden hablar lo bueno, la palabra. Solamente hablan lo malo. O sea, ¿qué es lo malo? En este caso, lo contrario a la palabra original para la hora. Eso es lo malo. No era eso, hermano, lo que estaban haciendo los fariseos. Eso era. Cáptenlo. Eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo. Hablando lo malo, rechazando la palabra. No eran mal hablados. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, por el capítulo 20, dijo Pablo, porque yo sé que después de mi partida, dijo Pablo, entrarán en medio de ustedes, le dice a la iglesia, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos. Primero le dice, entrarán a ustedes, tengan cuidado porque entrarán. Y después les dice, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, mal hablados. ¿Perversos, mal hablados? No mal hablados. Con educación. Pero perversa, contradiciendo la revelación de la hora, pervirtiendo el programa de Dios, pervirtiendo el programa que Dios trazó. De ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, dijo Pablo. Perversión es pervertir las escrituras, pervertir el programa, es pervertir la palabra que Dios asignó para una dispensación y luego tomar la palabra de una dispensación pasada y quererla aplicar en esta nueva dispensación. Eso es perversión. Sí, Señor. Amén, amén. Aleluya. Entonces él dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Aquí quedan más enredados todavía los religiosos. Gente sin revelación, aquí quedan más enredados. Porque se ve de toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Dice el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, o sea, aquello que no es la palabra de Dios, lo que es contrario a la palabra de Dios, es una palabra ociosa, una palabra vana, una palabra sin provecho. Aleluya. Correcto. Y de eso están plagadas las iglesias. Palabras vanas, palabras sin provecho, palabras que no vienen verdaderamente por la inspiración del Espíritu, de las Escrituras. Viene más bien, hermano, por un razonamiento carnal de hombres. Palabras ociosas. Entonces él dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es lo que dice palabra ociosa. Sí, hermano. Dice que una palabra ociosa es una expresión vana o sin propósito constructivo. Exactamente. Carece de provecho. Es inútil, no es útil, es vana, no tiene ningún provecho espiritual. Amén, hermano. Así es, Señor. Amén, amén, Señor. Eso es una palabra ociosa. O sea, no es la palabra de Dios. Señor. Entonces, dice más, verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vuelve el hombre religioso y aplica esto a palabras, malas palabras o buenas palabras, de una manera carnal. Pero no es eso. Porque dice el Señor, porque por tus palabras serás justificado. ¿Qué es justificado? Nunca lo hiciste. Justificado, el profeta dijo, eso significa que usted nunca, es como que nunca lo hizo. Por tus palabras, depende de lo que hables. Si hablas la palabra original de la hora, sos justificado. Nunca pecaste para con Dios. ¿Ves? Pero si no es eso, entonces dice, tus palabras te condenarán. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Hablando de condenación. Sigamos leyendo y dice el 39, el 38. Ya de allí, hermano, allí él ya les pegó una buena sacudida a ellos. Y entonces vienen ellos y dicen el 38. Entonces respondieron
algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro. Oye, ¿cómo le dijeron? Maestro. Maestro. Le dijeron maestro intelectualmente. Sí, amén. Ellos nunca lo reconocieron como su maestro. Nunca. ¿O lo reconocieron? No. Ellos no lo reconocieron como su maestro. ¿Por qué? Porque era una simiente contraria. Correcto. ¿Cómo lo iban a reconocer como su maestro si eran simiente contraria, simiente de la serpiente? Pero sin embargo le dijeron maestro. Así como hoy. Hoy le dicen Señor. Hoy le dicen Dios mío. Hoy le dicen Señor Jesucristo. Pero intelectualmente. Nunca lo reconocen como su Señor. Nunca lo reconocen como su Dios. Si fuese así, entonces tendrían, hermano, que reconocer su nombre nuevo. Así es, Su nombre nuevo. así es. Jamás lo van a reconocer. Amén. O sea, la simiente contraria, hermano, jamás lo va a reconocer. Gloria a Dios, gracias. Señor. Jamás. Aleluya. Sí, Señor. Entonces le dice, ellos le dijeron, maestro, deseamos ver de ti señal. Oiga lo que querían. Deseamos ver de ti señal. Así está la gente hoy. Es que es el mismo espíritu. Miren, mientras no nos miren a nosotros resucitar un muerto, ellos dicen, no le creemos a esa gente. Si dicen que están llenos de Dios ellos, si dicen que tienen los truenos, queremos verlos resucitar muertos. ¿Ves? No es el mismo espíritu. Al propio Dios le dijeron, queremos ver de ti señal. En otras palabras, si no vemos señal, no te creemos. Así es. Lo mismo, Aleluya. exactamente lo mismo. Espíritu de Dios. Entonces le dijeron, Señor, queremos ver, deseamos ver de ti señal. Oiga lo que le respondió y les dijo. Él respondió y les dijo, la generación mala, vuelve a aplicar la palabra mala. La generación incrédula es la aplicación espiritual aquí. Dice, la generación mala, oiga, una generación mala. Señor, amén, amén, Señor. Hermano, esa generación mala que estaba allá, esa generación mala la tenemos aquí, en nuestros días. La misma generación, el mismo espíritu, en otra generación. La misma clase de gente, Amén. la misma clase de simiente, en esta última dispensación, las tenemos aquí. Una generación mala. ¿Por qué generación mala? Porque no pueden hablar lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La palabra original. Amén, 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 Señor. Entonces le dice, la generación mala, le dice, y adúltera. Oiga, esos hombres, hermano, esos hombres, ellos no eran adúlteros en la carne. Ellos no eran adúlteros en la carne. Eran hombres, hermano, intachables. ¿Cómo van a ser adúlteros en la carne? No lo eran. ¿Quiénes eran los adúlteros en aquel día? Hagamos memoria, ¿quiénes fueron los adúlteros en la carne? Era la simiente de Dios. Una mujer sorprendida en adulterio, en pleno acto de adulterio, simiente de Dios. Miren, una mujer samaritana que había vivido con 6 maridos, simiente original de Dios. Vaya a ver un fariseo encontrado en adulterio, nunca lo encontraron. Gloria a Dios. Así que Jesús aquí, cuando dice generación mala y adúltera, está hablando, hermano, de un adulterio espiritual. Amén. Esta gente que estamos mencionando, ellos fueron adúlteros en la carne, mientras el diablo los engañó y estuvieron atrapados en las garras del enemigo. Pero espiritualmente esta gente nunca fueron adúlteros, nunca. Esa mujer samaritana nunca fue una adúltera espiritualmente, Gloria a Dios. nunca. Esa mujer sorprendida en adulterio nunca fue una adúltera en su alma. Rahab la ramera nunca fue una adúltera en su alma. Todo esto son simientes de Dios. Bien. Así que cuando les dice aquí, la generación mala y adúltera, está hablando de un adulterio espiritual. Y si los teníamos allá, esta gente adúltera espiritual, los tenemos aquí.
tienen que estar aquí. Una generación adúltera, con la Biblia en la mano, con los mensajes del profeta en la mano, pero adúlteros espirituales. Sí, Señor. Seguro que sí, hermano. Amén, Señor. Seguro que sí. Amén, amén. La palabra no puede caer a tierra, ni una sola palabra. Pasará. Entonces, una generación mala y adúltera demandan señal. Es lo mismo que hoy. Pero, dice el Señor, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Oiga, la señal de un profeta. Es la señal de un profeta. Miren el vínculo de este profeta. Ese profeta era Dios en carne humana. Parte de Dios estaba en Jonás. Y este otro personaje, Jesús, era Dios en carne humana. Y Él les dice, pero esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa era una señal, hermano, que ellos quedaron confundidos. Pero mire lo que dice más. Verso 47. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán, ¿a dónde? En el juicio con esta generación y la condenarán. Oiga, hermano. Y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Mire, Dios les mandó un profeta a esta gente llamado Jonás. Jonás, 5 letras. 5 letras, o sea, Dios le extendió gracia Señor, amén, a este amén, pueblo. amén, precioso. Dios le extendió gracia a este pueblo, Señor. pero este pueblo de Nínive recibieron el mensaje. Señor, amén, amén, Señor. Miren lo maravilloso, ellos recibieron el mensaje de ese profeta, el profeta Jonás. Oh, santo, alabanza. Pero dice el Señor, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. La gente de Nínive, ¿por qué? Porque ellos sí recibieron el mensaje de la hora. Ellos recibieron el mensaje del profeta. Dios estaba en ese profeta. Dios siempre estuvo en los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Amén, amén. ¿Eh? Sí, Señor. Parte de Dios estuvo en cada uno de esos profetas. Sí, Señor. Amén, amén. Señor. Parte de Dios. Alabanza, sal Cordero. Pero cuando se manifestó el Dios profeta, era Dios en plenitud, en carne humana. Señor, Dios se encarnó, dice Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, amén, amén. Todo Dios estaba encarnado en Jesús, de un hombre de carne humana. Ese era el vínculo de Jonás con Jesús. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Era el mismo Dios dando un mensaje en diferentes dispensaciones. Era una generación hacia Nínive en los días de Jonás. Y luego Jesús se hace presente a su generación y dice, a esta gente de Nínive se van a levantar y condenarán a esta generación, porque les fue mandado a Jonás y ellos lo recibieron, creyeron el mensaje. Y sigue diciendo, la condenarán porque ellos se arrepintieron y a la predicación de Jonás. Y he aquí, dice el Señor, más que Jonás en este lugar. ¿Ves? Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién era? La palabra en carne humana. La palabra completamente, hermano, encarnada. Más sin embargo, no se manifestó en plenitud. Entendemos eso, ¿verdad? Dios estaba encarnado plenamente en Jesús. Todo Dios estaba encarnado en este hombre llamado Jesús. Mas sin embargo, nunca se manifestó plenamente. ¿Por qué? Porque no era la hora. Mas sin embargo, Él dijo, más que Jonás aquí en este lugar. Más que Jonás en este lugar. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros hoy?
cuando el Dios Todopoderoso se encarnó nuevamente en esta última hora. Se encarnó plenamente, como cuando lo hizo en su Hijo Jesús. Pero con la diferencia que en esta última hora sí se manifestó en plenitud. Amén. Entonces nosotros con entendimiento podemos decir, más que Jonás en este lugar. Amén, 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 amén. Si la gente de Nínive se va a levantar y va a condenar, dice, a esta generación, pues déjenme decirles que esta última generación también recibieron a Dios en carne, un profeta. Y más que Jonás era en esta última generación. Y esta gente, por haber hecho lo contrario de lo que hizo la gente de Nínive, dijo el Señor, esa gente será condenada, la gente de Nínive. Esta última generación será condenada por el simple hecho de darle la espalda a las palabras de un profeta. Porque Dios estaba en ese profeta y se manifestó en plenitud. Es más peligroso todavía. Oiga, Dios. Más peligroso. Sí, Señor, gracias. Luego dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación también y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra. Oiga, ¿por qué va a condenar a esa generación? Porque ella vino, hermanos, de los lugares más lejanos de la tierra para oír, dice, la sabiduría de Salomón, o sea, la palabra, para oír la palabra de Dios. Y aquí dice, más que Salomón en este lugar, dijo el maestro. ¿Qué diríamos nosotros hoy? ¿Sabe por qué esta gente, hermano, va a ser condenada? Porque Dios se manifestó en plenitud. Y Él manifestándose en plenitud, Él manifestó su nombre, su nuevo nombre, el nombre eterno de Él, lo manifestó en esta dispensación. Con razón nosotros podemos decir, más que Jonás en este lugar, es Dios Branham en este lugar. Es el fuego, el propio fuego, el fuego de Dios, Dios mismo se hizo presente. Con razón podemos decir, más que Jonás en este lugar, Dios en plenitud y con su nombre nuevo. Y seguro que la gran mayoría le va a dar la espalda. Segurísimo. Pueden ver entonces cuál es el gran misterio. Porque él vino diciendo, la señal de Jonás recibió esta gente. La señal de Jonás. La señal de Jonás recibió esta gente. En esta generación. Y en esta generación, hermano, Dios se hizo presente plenamente. Está aquí presente. Está aquí presente. Y Él está dándose a conocer abiertamente. Fíjense. Fíjense que ahora Él lo está haciendo abiertamente. Pero aunque Él lo está haciendo abiertamente, hermano, no lo van a recibir. Oiga lo que dice aquí el profeta. Vamos a citar algo aquí del profeta. Dice. Gloria a Dios. Oiga lo que dice aquí el profeta. Pero este secreto que Dios está compartiendo con la iglesia entera. ¿Qué quiere decir, hermano, cuando el profeta dijo este secreto que Dios está compartiendo con la iglesia entera? ¿Cuál iglesia entera? Está hablando, hermano, de la iglesia entera del mensaje. ¿Cómo es eso? Que Él está compartiendo este secreto, dice, con la iglesia entera. La iglesia entera del mensaje. Pero oigan lo que sigue. Pero es el secreto que Dios está compartiendo con la iglesia entera. Si solamente ellos lo recibieran. Oiga, ¿qué está diciendo? O sea, dijimos hace un momento que abiertamente Él lo está exponiendo, se está exponiendo. Abiertamente Él se está dando a conocer. Si está abiertamente,
Porque desde los púlpitos está saliendo. Públicamente. Pero aunque está saliendo así, dice el profeta, si tan solo ellos lo recibieran. Él les lo está compartiendo, dice, con toda la iglesia. Así dice el profeta. Pero dice después, pero si tan solo ellos lo recibieran. O sea, que aunque Él se está presentando a toda la iglesia, sin embargo, dice, ellos no lo reciben. No lo reciben. Pero Él se está presentando a todos. Es por eso que Él nos mueve a un lugar a hablar la palabra. Es por eso, hermano, que está siendo grabado. Y muchos pueden escucharlo, tener acceso. Y de una o de otra manera, Él está haciendo llegar esta enseñanza, la palabra revelada, a toda la iglesia, a toda. No a las denominaciones. Dice toda la iglesia, esa es la iglesia del mensaje. No a la denominación, porque la denominación ni siquiera cree que Dios mandó un profeta. Así que ellos no pueden escuchar esto. Pero toda la iglesia llamada del mensaje, sí saben de lo que estamos hablando. Saben que estamos hablando de un profeta enviado de Dios. Amén. Y que era más que profeta, era Dios en carne. Eso lo están escuchando. Pero que lo reciban, esa es otra cosa. Entonces a eso se refiere el profeta cuando dice, pero es el secreto que Dios está compartiendo con la iglesia entera. Si solamente ellos la recibieran. No es solamente para mí y para usted, dice el profeta. Es para la iglesia a la cual Él está tratando de entrar. Hoy, Él está tratando de entrar, pero no lo dejan entrar. Está tratando de entrar. ¿Cómo está tratando de entrar? Dice Él, es el secreto. O sea, ¿cómo es que Él está tratando de entrar? En forma de secreto. O sea, en forma de misterio. En forma de misterio está tratando de entrar en toda la iglesia. Pero dice, pues, si tan solo lo recibieron. Entonces, no es solamente para mí y para ustedes, es para la iglesia a la cual Él está tratando de entrar. Amén. Usted dice, ¿por qué no lo reciben? Pregunta usted, dice, ¿por qué no lo reciben? Dice, ellos no lo pueden recibir. ¿Y cómo es posible? Porque Isaías dijo que ellos no podían recibirlo, no podían verlo. Amén. O sea, Isaías, un profeta del Antiguo Testamento. Alguien puede decir, ¿por qué tiene que ver Isaías con nuestros días? Ellos eran profetas. Ellos hablaron del último día. Y el profeta aquí cita a Isaías y dice, porque Isaías dijo, ellos no lo pueden ver. No lo pueden ver. Por ese motivo dice, no lo van a recibir. Aleluya. Amén, amén. Mire qué cosa. Noten, dice el profeta, el hombre ungido. Oiga, ¿quién era el hombre ungido? Un profeta. El hombre ungido. El Cristo mismo, aquí. Oiga, hermano, lo que está diciendo el hermano Branham, el Cristo mismo aquí es dado a conocer. ¿Aquí a dónde? Mire que el hermano Branham está predicando esto y está hablando de Cristo y dice, el Cristo mismo aquí es dado a conocer. ¿Dónde estaba Cristo? Nadie lo miraba, estaba en Él. El Cristo mismo aquí es dado a conocer. Era Cristo encarnado, era el Hijo del Hombre en un hombre. Allí, hermano, es donde Él puso su nombre. Pero yo quiero que captemos bien esto, hermano. Que no es ver al hombre. No es, hermano, adorar al hombre. Es el nombre que fue puesto en ese hombre. Porque ese nombre es el nombre verdadero de Dios para la hora. Ese es el nombre, hermano, original de Dios para la hora. Así es, amén. Branham. Amén. Amén, amén. Y sabe que jamás lo van a recibir. Amén, amén, amén. Jamás. No lo recibirán. Cuando el apóstol Pablo, hermano, fue enviado a los gentiles, Pablo le tocó predicar a los gentiles. Capten esto.
Cuando Pablo le predica a los gentiles. Fíjense, Pablo fue aquel apóstol y profeta que él nunca conoció a Jesús físicamente. Él nunca conoció a Jesucristo en la carne. Nunca. Nunca conoció a Jesús, nunca comió con él, nunca lo vio. Como Pedro y los demás que estuvieron con él. Pero Pablo nunca lo conoció según la carne a Jesús. Pero Pablo les presentó a Jesús. ¿A quién? A los gentiles. Pablo le presenta a Jesús a los gentiles. Pero cuando él le presenta a Jesús, el Cristo, él nunca le hizo énfasis en la carne. Él nunca le presentó a Jesús físicamente. Nunca. ¿O lo hizo? No. Sin embargo, le estaba presentando a Jesucristo a los gentiles. Pero no según la carne, sino que según el Espíritu. ¿O no? Así es, sí, así es. Él les presentó y les habló y les presentó a Jesucristo, pero en el Espíritu. Así es. Nunca le dijo, pónganlo en aquel hombre llamado Jesús. No dijo eso. Él les presentó, hermano, al Salvador, pero en espíritu. Eso es lo mismo de hoy. Cuando hablamos de Branham, no es el profeta del que estamos hablando. No es del profeta, no es del hombre físicamente el que estamos hablando. Es del Dios que estaba en ese hombre. Cuando hablamos de Branham, hablamos de Dios. Porque es Dios mismo portando ese nombre. Así es. No solamente portó el nombre, sino que se vació por completo a través bajo ese nombre. Dios se vació por completo, o no está vaciado por completo. No está revelado por completo. Claro que sí. Los truenos emitieron sus voces abiertamente, completamente. Entonces Dios se vació completamente a través de ese nombre y a través de ese cuerpo humano. Pero el cuerpo no es la cosa. El cuerpo ya fue quitado porque simplemente es carne humana. Pero la persona que en verdad estaba en ese cuerpo, ese es Dios. El nombre, hermano, que usó a través de ese cuerpo es Dios. ¿Entienden, hermano? Amén, amén, amén. Yo sé que la gente de afuera van a comenzar a decir, estos están adorando a William Branham. Sí, miren, allí mismo se condenan. No conocen bien. Porque en esta última hora, una sola palabra, blasfemia en contra de la revelación del Espíritu, es muerte, dijo Jesús. Gloria a Dios. Es muerte. Amén, amén. Así es. ¿Y cuánta gente a esta altura no habrán ya abierto la boca sin entendimiento? Sin estar claro del asunto, sin investigar. ¿Por qué no investigan? Porque no les interesa. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? No pueden. No pueden. Pero todo Dios se vació bajo ese nombre, Branham. Todo Dios. Entonces, oiga lo que dice aquí el profeta. Esta gran luz de revelación siempre ha cegado a la sabiduría de este mundo. Oiga, ¿cómo que bonito como le dice el Espíritu Santo? Esta gran luz de revelación. Oiga. ¿Y por qué es que esta gente habla tanto de revelación aquí que revelación allá? ¿Por qué? Porque su profeta, a los que ellos dicen creer y en el cual ellos tienen puesta su confianza, fue el que dijo. Fueron esos labios lo que el Espíritu usó. Y el mismo Dios hablando a través de carne humana, Él dijo, esta gran luz de revelación siempre ha cegado a la sabiduría de este mundo. Y yo pregunto, ¿dónde está la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está la sabiduría de este mundo? No está allá en las universidades. No está allá en los centros de colegio. La sabiduría de este mundo, seguimos hablando espiritualmente y no natural. La sabiduría de este mundo está en las iglesias. La sabiduría de este mundo está en las iglesias del mensaje. Por eso el Espíritu Santo dice, esta gran luz de revelación siempre ha cegado la sabiduría de este mundo. ¿Dónde está la sabiduría de este mundo? No la busquen en las universidades, búsquenlo en las iglesias del mensaje. Ahí está la sabiduría de este mundo.
Y esa sabiduría es cegada, dice, siempre por la gran luz de revelación. Eso lo dijo Dios a través de su cuerpo de carne. Aleluya. Dice, para que quede más claro, dice, en los días de Jesucristo, cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, les había cegado a ellos. ¿A quiénes les cegó? Dice, a ellos. ¿A quiénes? A los líderes religiosos. Les había cegado a ellos, ellos dijeron, pues tú mismo aún te haces Dios. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo es que Él los cegó a ellos? Porque ellos llegaron a la conclusión, tú mismo te haces Dios. Y es que en verdad Él era Dios. Pero Él, la gran luz de revelación, ciega todo el tiempo la sabiduría de este mundo. ¿Dónde estaba ahí la sabiduría? ¿Dónde se encontraban allí, hermano, en los días de Jesús la sabiduría? Estaban en las sinagogas. Estaban en los maestros de la ley. Estaban en los grandes adoradores que estaban esperando al Mesías. Allí estaba la sabiduría del mundo. Y dice ahí el profeta, y ahí Él lo cegó. Jesucristo lo cegó. Con palabras sencillas, Él lo cegó. Pues le dijeron ellos, tú mismo te haces Dios. Tú te haces igual a Dios, le dijeron. Dice el profeta, Él no solamente era igual a Dios, Él era Dios mismo. Amén. Ellos no lo captan. Oiga, ellos no lo captan. Y hablando de eso, algunos en este tiempo tampoco lo captan. Oiga, ellos no lo captaron allá. No captaron que ese hombrecito era Dios, completamente Dios. ¿Cómo van a captar que William Branham era Dios en carne? ¿Cómo lo van a captar si es la sabiduría humana? Y eso es lo que estamos sacudiendo, la sabiduría humana. No queremos nada de sabiduría humana en nuestros medios. Ellos no pueden ver que William Branham era Dios en carne. ¿Entienden? No estoy diciendo que el profeta era Dios. Si alguien piensa eso es carnal. Estoy diciendo que William Branham era Dios en carne. Estamos sacudiendo la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo está en medio de la iglesia. Ahí está la sabiduría de este mundo. ¿Dónde estaba la sabiduría de este mundo en los días de Jesús? En la sinagoga, en las iglesias. ¿Dónde tiene que estar hoy la sabiduría de este mundo? En las iglesias del mensaje. Sí, sencillo. Ellos solo llegan a ver a un profeta, que es un gran profeta de Dios, más nada. No pueden ver que era todo Dios, completo Dios, usando ese cuerpecito humano y poniendo su propio nombre allí. No lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque la gran luz de revelación ciega la sabiduría de este mundo. Amén, amén, amén. Él era Dios mismo. Ellos no lo captan. Hablando de eso, algunos de ustedes hoy tampoco lo captan, dijo el profeta. Tampoco lo captan. Oís a paganos decirme en una ocasión que Jesús nunca dijo que Él era hijo de Dios. Seguro que sí lo dijo. Por supuesto que Él lo hizo. Ustedes simplemente no conocen su Biblia. ¿Qué le dijo Él a la mujer junto al pozo? ¿Qué le dijo a ella? Ella le dijo, yo sé que el Mesías viene, dijo ella. Y cuando Él venga, Él hará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Él declaró que Él era el Hijo de Dios. Él declaró que Él, abiertamente, que Él era el Mesías. Pero dice el gran secreto de Dios, oiga, el gran secreto de Dios siempre ha cegado la sabiduría del mundo. Sí, Señor, amén, amén, Señor. Ellos no lo pueden entender, sencillamente no lo entienden. Punto. Satanás no lo entiende. Oiga, Satanás no lo entiende. Ninguno de los demás lo entienden, sino solamente aquellos que están predestinados para entenderlo, de cómo Dios y Cristo eran el mismo, y cómo Cristo y la esposa es lo mismo. ¿Lo pueden creer? ¿Cómo es que Cristo, la palabra ungida y la esposa es lo mismo hoy? Exactamente lo mismo. Amén, amén, amén. Ojalá que todos cambiemos esto, pero es exactamente lo mismo. Ese es el gran secreto de Dios que ciega la sabiduría del mundo. Esa es la gran luz de revelación
que ciega la sabiduría de este mundo. Seguro que sí. Por aquí lo vamos a dejar, que el Señor Jesucristo le bendiga. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, maravilloso Señor Dios Todopoderoso, soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, Señor. En esta maravillosa noche, Padre, ha sido un privilegio muy grande, Señor, el poder seguir, Señor amado, y estar bajo la unción del águila, Padre, bajo la unción de la palabra, Señor, porque su palabra es espíritu. Usted dijo, Señor, allá en el Evangelio según San Juan, mis palabras son espíritu y son vida. Sí, Señor. Su palabra, Señor amado, ya, oh Dios Todopoderoso, ha sido completamente, Señor, vindicada y reivindicada, Señor, a la simiente elegida. En esta maravillosa noche, Padre, ha sido un hermoso privilegio el poder continuar, Señor amado, empapado y empapándonos en las aguas profundas de la palabra siendo revelada, Señor. Queremos permanecer empapados, Señor. Queremos permanecer allí, Señor, en las profundidades, Señor, de las aguas de la palabra revelada para la hora. Señor, sea usted abriéndonos más esta palabra. Sea usted llevándonos a más profundidades en estas aguas, Señor. Concédelo, Padre Celestial. Mi Dios Todopoderoso. Te alabamos, Padre, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre nuevo, Señor. Bendecimos, honramos tu nombre, Señor, porque es digno de ser honrado, Padre Celestial. Honramos su nombre nuevo que ha sido revelado en los truenos, tal y como su profeta lo dijo, Señor, que sería revelado en los truenos. Sí, Padre Celestial, honramos tu nombre, Señor Dios amado, porque el nombre está ligado, Señor amado, con la persona eterna. El nombre eterno, Señor, está ligado con el mensaje eterno, Padre. Sí, Señor Dios Todopoderoso. Esta palabra hoy tiene un nombre, Señor. Esta palabra ungida, Señor, tiene un nombre que es eterno. Poderosa, Señor. Fran Hans, sí, No Señor, lo va a dejar Dios Todopoderoso. dormir para el día de mañana, Señor. Maravilloso eres, Señor. Lindo eres. Le plació hacerlo de esa manera, Padre. Porque usted dijo, Señor, que ha sido su beneplácito. Sí, Señor, su beneplácito nos ha proveído esto, Señor. El poder ver cómo el Dios eterno se vació completamente, Señor, y se manifestó bajo un nombre, Señor, que sería revelado en los truenos, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por esa gran elección divina, Padre. Gracias por esa predestinación. Pablo dijo, Señor, que fuimos predestinados para ser adoptados, Señor. Oh Dios Todopoderoso, venimos reprendiendo todo diablo, Señor. Vengo reprendiendo todo diablo opuesto a tu palabra, Padre. Todo diablo de incredulidad, Señor, sea cortado, Señor, por el poder de la palabra revelada. La espada de doble filo, Señor, la cual está en su esposa, Padre. En esta maravillosa noche, Señor, tú eres nuestro todo, Señor, amado. Sí, Señor. Pero no ignoramos, Señor, que la gran sabiduría, que la gran luz de revelación ciega la sabiduría de este mundo, Padre. Gracias, Señor, por esta gran seguridad, Señor. Por la seguridad eterna, Padre. Gracias por esta gran elección que usted nos escogió. Nos escogió, Señor amado. Dice la palabra que nos escogió en Él. Nos escogió en usted mismo. Desde antes que existiera el mundo, Padre. Gracias, Señor, por esta gran elección. Gracias, Señor, porque estamos siendo edificados bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Señor, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Estamos en una edad apostólica, Señor. Ciertamente estamos en una gran edad apostólica, Padre Celestial. Y tenemos un apóstol también, Señor. Oh Dios de la gloria. Según las Escrituras, Señor. Oh Padre Celestial. Y el apóstol, Señor, Dios amado. Oh Padre Celestial.
Oh Dios Todopoderoso. Alabanza. Te damos gloria, te damos honra, Señor. De Te proposición. damos alabanza, Padre. Alabanza, Señor. Tú eres ese apóstol y profeta, Señor. Alabanza. Oh, Dios. Eres ese ángel fuerte, Señor. Ese ángel robusto, Señor. Tú eres ese Dios eterno que le plació descender para morar en carne humana, Padre. Oh, Señor. Permite que toda cosa, todo obstáculo, Señor, se desvanezca, Padre, por la unción de los 7 truenos, Señor. Gracias, Señor. Reprendemos toda cosa contraria a la revelación de la obra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Precioso eres, Señor. Maravilloso. Toda la gloria y toda la honra son suyas, Señor. En el glorioso nombre nuevo, revelado por los 7 truenos. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nuestro hermano Giovanni con nosotros. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra, hermano. Amén. Dios nos haya hablado a través de su predicación. Vamos a cantar este canto para ser despedido. Quédate, Señor. Amén. Amén. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, atiendas a un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida, y así saciar la sed de mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, a mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida, y así saciar la fe de mi corazón. Amén. Día viernes, casa de la buena victoria. Amén.